tenemos dos líneas que son la recta límite y el eje. Tenemos un cuadrado que está colocado en la siguiente disposición. Vamos a colocarlo así, con una diagonal vertical. Y por último nos acercamos un poco. Tenemos el centro de proyección que queda en el centro del cuadrado. Se pide calcular la homóloga de esa figura. Bueno, pues como siempre, para hacer cualquier línea, lo que hacemos es prolongar cada una de las líneas de la figura, por ejemplo esta, y corta en el eje y corta en la límite. Y siempre lo que hacemos es desde el centro de proyección O unirlo con el punto de intersección de la límite, que es el punto de desvanecimiento, y por aquí una paralela a esa línea. O sea que haremos una paralela, eso sí, con escuadra y cartabón, pero aquí me tropieza con el trípode. Entonces ya sabemos que este segmento se transforma al alinear con O en este punto y ahora al alinear con O en ese punto. O sea que en realidad A pasa a ser A' y B pasa a ser B'. Bueno, pues todas las líneas se hacen igual. Ahora quiero hacer esta, por ejemplo, y hago exactamente lo mismo. Corta aquí en la límite y corta aquí en el eje. Uno O con el punto límite y por el punto de intersección del eje, con el eje, trazo una paralela. Bueno, necesariamente como este punto es este, si lo hacemos bien pasa por ese punto. La paralela pasará por ese punto. Ya que en realidad este es el punto B y su homólogo es B'. Por tanto pasa por aquí, este ya lo tenemos calculado y este otro, si la figura es simétrica, que será el simétrico de este también. Bueno, tenemos el homólogo de C, que es C'. Bueno, con lo cual ya solo nos quedan estas dos líneas, pero como este punto pertenece a la límite, su posición está en el infinito y la dirección de ese punto será esta. O sea que ya sabemos que la homóloga de esta línea va a ir hacia el infinito y la homóloga va a ir hacia el infinito. O sea que va a ser esto. Bueno, si hacemos entonces, para comprobar si eso es cierto, pues por ejemplo la homóloga de esta línea, entonces trazamos la línea, como siempre corta al eje en este punto. Unimos O con el punto de intersección de la límite y por este punto hacemos una paralela. Como vemos, a mí me salió aquí, en realidad debería ser esta línea, ¿no? Eso es por hacerlo con imprecisión, ¿no? Y lo mismo, al hacer ahora una paralela, igual que vimos que esta cortaba aquí y uníamos y teníamos esta dirección, pues ahora al prolongar aquí, también esta línea cortará aquí y por este punto haremos esa dirección y pasará por supuesto por el punto C'. Eso quiere decir que este cuadrado, que está marcado aquí mediante sombras, se transformará en realidad en esta figura. Y vamos a ver entonces, vamos a marcarla como esto va hacia el infinito, es una figura abierta, entonces esta será en realidad lo que estábamos buscando. El homólogo de B está aquí, el homólogo de A ya quedamos que era este y el de C es este y este lo tiene en el infinito. Para comprobar si el ejercicio va bien, pues siempre podemos hacer, pues ver si realmente todas las propiedades de la homología se cumplen. Y eran, los puntos homólogos están alineados con el centro, o A', o CC', o BB', y luego este punto si le llamamos D infinito, D' infinito, queda en esa dirección, ¿no? Y luego la otra peculiaridad de la homología era que las rectas homólogas, esta y esta,
se cortan en el eje, ahí se cortan. Esta y esta se cortan en el eje. Y así con todas. Entonces si por ejemplo hiciéramos la diagonal esta se corta aquí en el eje y su homóloga también, ¿no? Tenemos esta con esta, son homólogas, se cortan en el eje. O sea que tenemos la segunda propiedad verdadera. Si queremos ver esto en el espacio ya para entenderlo mejor, pues tenemos la límite y el eje, y ya lo dibujamos aquí, por ejemplo. Vamos a hacer un plano, bajamos el plano y esto. Tenemos que este plano de aquí es paralelo a este. Tenemos esta figura que tiene aquí un punto en el infinito, bueno, perdón, en la imagen del infinito. Aquí está el cuadrado. Vamos a sombrear el cuadrado, como vemos está en ese plano vertical y la imagen de este punto está en el infinito. Vamos a darle un poco aquí de sombra para hacer ver que ese plano está por debajo. Bueno, ya para concluir tenemos el centro de proyección, está aquí. Bajo este punto de vista lo tendríamos encima de la figura. Aquí lo puedo poner lateral porque he girado la figura. O sea, lo pongo aquí, por ejemplo. Entonces, si nos fijamos, cuando quiero hacer una recta, veo dónde corta, en el eje y en la límite. Por ejemplo, esta. Corta aquí en la límite y corta aquí en el eje. Uno el centro de proyección O con este punto y ya tengo la dirección, como vemos, siempre unida con este punto y luego por este punto la dirección. Por este punto la dirección. Entonces, al alinear este punto con los dos, ya tengo ahí la homóloga de este segmento, que es este. Si hago lo mismo con este otro, me saldrá la homóloga de ese otro, que será esto. Y si hago la homóloga de esta, como vemos, corta aquí, y por ser paralela a la anterior, pues necesariamente va a llevar esa dirección. O sea que en realidad aquí no es que esté muy bien trazado la paralela, ¿no? Pero bueno, vemos que si nos fijamos esto sigue esta dirección, o sea, esta dirección hacia aquí es esta. Entonces esto seguirá aquella dirección, ¿no? Y es lo que me determina en realidad la posición de esta línea, ¿no? Entonces, según eso, ya vamos a concluir. Tenemos aquí el punto este, me cae según esta dirección, o sea, si yo hago, por ejemplo, aquí esto, pues aquí, bueno, aquí como lo lateralicé un poco, aquí está centrado, entonces el punto del infinito sale en esta dirección. Y a partir de la homóloga de este punto, pues eso va a seguir esa dirección y esto va a seguir esa dirección. O sea que en realidad la perspectiva de esta línea pues será esta de aquí. Esta. Y la perspectiva de esta línea donde corte y detrás será esta de aquí atrás. Eso quiere decir que la figura homóloga queda en el plano de aquí abajo y es esta. O lo que es lo mismo, si queremos entenderlo en la práctica, pues pensar simplemente que esto es un cristal. Delante del cristal hay esta forma opaca, como un cuadrado de papel ahí pegado, y este es un punto de luz. Al proyectar la luz tenemos esta sombra. Como esto está en un plano que es paralelo al de abajo y esto está a la altura de este punto tendrá su sombra en el infinito. Y es la dirección que nos va a dar, pues la dirección de ese punto en el infinito, y esta es su imagen. Bueno, pues simplemente pensar que para hacer, por ejemplo, si quisiéramos, como decíamos, sacar solo la imagen de este punto, bajamos una vertical, bajamos otra vertical, donde corta, unimos, y esta es la dirección de ese punto, que va a coincidir con la dirección de esta línea y esta, o sea, con la dirección de esta línea cuya perspectiva es esta, y de esta línea cuya perspectiva es esta. Con lo cual ahí ya tenemos la figura al completo, que es la proyección, como decíamos, de ese cuadrado sobre ese plano. Entonces, ¿qué relación hay entre esto y esto? Pues que estos tres papeles, o un papel doblado, lo giramos de manera que hagamos coincidir este punto sobre el centro. Y entonces, en el momento en que hagamos coincidir esto, y veamos que la figura de atrás queda así,
entonces tenemos ya la homóloga calculada, o sea que la homóloga es esta figura hasta el infinito. Mientras que si queremos que esta figura coincida exactamente con esta, lo que tenemos que hacer es colocar nuestro punto de vista aquí. Entonces al colocar aquí el ojo y ver esta figura exactamente desde este punto de vista, tanto esta figura como esta otra van a coincidir en una sola, ya que en realidad esto es la proyección de esto desde este punto, por eso coinciden en una sola.